Bueno, yo nací en el estado Zulia, desde el punto de vista estadístico en la ciudad de Maracaibo, pero en realidad donde vivía mi familia y donde crecí yo fue un pequeño pueblecito al sur del lago de Maracaibo llamado El Batey. Batey es una palabra antillana para designar a las viviendas de los trabajadores al lado de los centrales azucareros. Casualmente el conjunto de viviendas que fueron naciendo al lado del Central Venezuela. Mi padre era el ingeniero químico, el químico del Central Venezuela, y mi madre el médico. Era una judía polaca, y mi padre un búlgaro, cristiano ortodoxo. Primeras inquietudes políticas comienzan a raíz de la llamada Revolución de Octubre, en 1945, aquí en Venezuela. Revolución de Octubre venezolana, por supuesto. Yo expresaba simpatía justamente por Acción Democrática, pero una simpatía más social que política. Eso debe tener algo que ver con una cierta cosa caracterológica, digo yo, porque pues yo me recuerdo a mí mismo desde la infancia siempre tomando el partido por el más pendejo. La revolución, chicos, para decírtelo con una sola palabra, el gran cambio, tú sabes, el día en que todas las injusticias serían vengadas, pues no, era la idea, como son todos los procesos revolucionarios, muy noble, de que, porque en abstracto que era un país lleno de injusticia social, lleno de desigualdad, y nosotros pues proponiendo un conjunto de soluciones revolucionarias, de reformas de fondo en la vida de la sociedad, que estimábamos posible de alcanzar por vía violenta, ¿no? Por supuesto, ese afán de justicia, ese afán de lucha contra la inequidad social, pues sigue siendo un valor fundamental en mi vida. En el Partido Comunista yo vi entonces la encarnación de algo que obviamente, por esto que te estoy contando, me importaba mucho, que era la igualdad social. Bueno, así fue, ¿no? Pero la lucha contra Pérez Jiménez terminó en violencia insurreccional. Sí, la dictadura cayó porque los venezolanos se levantaron, o nos levantamos, pues, ¿no? Es un proceso insurreccional que fue rematado por una intervención militar. Claro, la caída de Pérez Jiménez significó un cierto periodo de crisis en Venezuela, de crisis política, de una relativa inestabilidad política. Había una situación económica difícil, no una gran crisis, pero había dificultades, cierto nivel de desempleo y expectativas insatisfechas, por lo menos de una parte de la población urbana. Y la Revolución Cubana produjo un impacto emocional muy grande en todos nosotros, ¿no? Porque fue, pues, la primera demostración de que era no solo posible derrotar una dictadura por vía armada, sino avanzar por un camino que uno entendía como muy progresista, muy de avanzada, muy de grandes cambios, de confrontación con los poderes, con los grandes poderes de la sociedad, con los grandes poderes internacionales, y todo aquello produjo en nosotros un impacto emocional muy grande. De manera que de pronto nos dio por pensar que aquí se podía repetir la experiencia, y que lo que bastaba era irse a la montaña, dejarse crecer la barba y fajarse. Por supuesto, la idea inicial era que nos fajaríamos unos pocos meses. Resultó que tuvimos 8 años en ese plan. El desarrollo de los acontecimientos que mostró que la lucha armada, que arrancó de una cierta base de masas en Caracas y en algunas otras ciudades, se fue aislando. En la medida en que el país no podía entender por qué era que estábamos alzados, si todo lo que nosotros decíamos lo podíamos decir sin las armas, pues si hay una dictadura tú no tienes otra opción. Pero si todo lo que nosotros hacíamos era una cosa que se podía decir perfectamente desde el Congreso y en los periódicos, libremente, entonces, ¿cuál era el sentido de decirlo desde una montaña con las armas? Entonces, por supuesto, esa incongruencia fue reduciendo el proceso revolucionario, fue aislándolo de la sociedad, hasta que finalmente tuvimos la lucidez de comprender que no íbamos para ninguna parte, pues, ¿no? Y producir lo que se llamó entonces el repliegue, el desmontaje de todo el aparato armado y la reinserción en la vida democrática. Fue un proceso que duró 2 años. Yo ya hacia mediados del 65 empecé a darme cuenta que nosotros habíamos cometido un error garrafal. Y empecé a escribir diciendo, esto no puede seguir así. Aquí hay que buscar una salida. Empecé a escribir y empezamos un debate interno del Partido Comunista que luego, desde el 66 en adelante, se llevó adelante hasta que en abril del 67, una vez que nosotros, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce y yo, nos fugamos del cuartel San Carlos y volvimos a la dirección del Partido Comunista clandestino,
llevamos adelante ese debate. Esto no va para ninguna parte, esto hay que pararlo. Es decir, yo viví el proceso de reinserción nuestra en la vida política convencional como resultado de un acierto político. De lo contrario, pues, claro, hubiéramos podido quedarnos en la montaña toda la vida, crónicamente allí, como tantos algunos movimientos guerrilleros que tienen todos, bueno, los filipinos que tienen 50 años en la montaña. Después de estos 2 años en que nosotros comenzamos el proceso de desmontaje del aparato armado y de reinserción en la vida democrática, Caldera, con mucha audacia, eso sí, hay que admitirlo, pero jugando sobre seguro, porque había percibido que la política comunista era seria, que no era un truco, sino que de verdad estábamos cambiando de línea política y que íbamos hacia la normalidad democrática, pues puso en libertad a los presos políticos comunistas y legalizó el Partido Comunista, ¿no? Y por tanto, desde luego, produjo ese fenómeno que se conoce en la historia política venezolana como la pacificación. En 1971, Teodoro repliega sus fuerzas y abandona la vida clandestina. Irreverente, por así decirlo, ¿no? Frente a las verdades consagradas. Nosotros comenzamos nuestra vida política dentro del contexto de la ilusión lírica, puede ser, ¿no? La lucha contra la dictadura, la generosidad, la lucha por la igualdad, por la revolución en términos generales, todo el romanticismo y la iconografía, pues, revolucionaria, ¿no? Y desde luego el curso del tiempo, la reflexión, la vida vivida, pues nos fue llevando a comprender que lo que estimábamos como movimiento revolucionario en su época se había transformado en una tremenda fuerza conservadora, antidemocrática y contrarrevolucionaria, que fue lo que fue el movimiento comunista mundial, en definitiva, ya desde los 60 en adelante, ¿no? Quizás antes también, pero hablo de los 60, que es la época en que uno comenzó a tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí, lo revolucionario en un momento dado era justamente romper con aquella fuerza esclerosada que era el movimiento comunista. Pero desde una perspectiva, por supuesto, ya con mucho más asentada en la realidad del país, en la realidad mundial, una realidad, una perspectiva mucho más asentada en lo posible, en lo que es posible. Lo que pasa es que las revoluciones de este siglo terminaron en nuevas formas de statu quo y sus resultados fueron, en definitiva, peores que la enfermedad que pretendían curar. Dieron origen a nuevas enfermedades sociales, a nuevas formas de desigualdad, a nuevas formas de opresión de unos hombres por los otros. Entonces, claro, a estas alturas uno puede preguntarse cuál fue el sentido profundo de la idea revolucionaria, que por lo general está asociada a un cambio brusco en la vida social. Entonces prefiero imaginar los procesos ahora como más evolutivos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de privatizaciones, estoy pensando en la necesidad de cambiar las actuales relaciones de producción para permitir que las fuerzas productivas de la sociedad se desarrollen. Y las fuerzas productivas en el estadio actual de desarrollo de la vida venezolana son las fuerzas del capitalismo. Esto es la lectura de la crítica a la economía política de Carlos Marx, o del primer tomo del Capital. Tan sencillo como eso. Y cuando asumo un conjunto de ajustes de carácter macroeconómico, lo asumo ¿por qué? Porque al cabo de varios años de desastre económico y de políticas erráticas, nosotros tenemos 10 años de inflación alta en Venezuela. No hay un fenómeno más perverso que golpee más duro a los pobres que la inflación. Entonces yo no encuentro que haya nada con un sentido popular, con un sesgo social más profundo que tumbar la inflación en Venezuela. Cualquiera de estos trasnochados que uno ve por ahí, estos restos que quedan, los náufragos de la izquierda, puede decirte, no, pero es que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Ah, bueno, ok, perfecto. Ahora, mientras cambiamos la sociedad, ¿qué hacemos con la inflación? De hecho, hay alguna gente que no sabe ya dónde ubicarme. Uno decía el neoliberal, ahora que ven todo el esfuerzo que estoy haciendo por la reforma del Estado, por la construcción de un sistema de seguridad social, etcétera, pero entonces me dicen neoestructuralista.
A mí todas esas cosas me saben a mierda, verdaderamente. No sé cómo vas a traducir esto. Ese no es el punto. El punto es que efectivamente lo que tiene que ver con la macroeconomía es puro sentido común. Si en ese campo son cosas que los neoliberales dicen, que tú tienes un déficit muy grande y tienes que reducirlo, eso es para mí sentido común. Podría ser sentido común marxista, liberal, keynesiano, lo que tú quieras. Pero en fin de cuentas tú no te puedes continuamente arropar más allá de lo que te da la cobija. No puedes tener un déficit indefinidamente que no puedas financiar, pues lo que hace es crear inflación. Ahora, si eso coincide por alguna crítica puntual del neoliberalismo, pues lo único que demuestra es que la verdad no tiene un solo dueño, sino que se puede encontrar dispersa en varios sitios. Para mí, por ejemplo, yo ni soy neoliberal, ni lo que estoy diciendo es bueno que sea bueno para este país, está hecho desde la perspectiva neoliberal. Todo el esfuerzo por reconstruir el Estado venezolano está hecho desde la perspectiva de un Estado musculoso, no un Estado débil, no un Estado prescindente, no la utopía liberal de un Estado que no se ocupe sino de la policía y de los tribunales, o de las cárceles, o de la defensa nacional. Todo lo contrario. Necesita un Estado que le lime las aristas más cortantes, que la regule, que la controle, que impida que la embride, pues.